Muy buenas tardes a todos. Acabáis de entrar en mi canal, que ahora, en este momento, es el vuestro. El canal del metafísico AM. ¿Cómo habéis pasado la semana? Espero y deseo que bien, como tiene que ser. Aprendiendo, luchando, mejorando y estudiando un poquito. ¿Por qué no? Todo es bueno hacerlo en la vida. Llevo como 3 semanas que os estoy hablando de la reencarnación. Y esta semana vamos a volver a la reencarnación. Porque es un tema largo y también complejo. Y más vale hacerlo más corto, poquito a poquito, para que se vaya entendiendo todo, que hacerlo muy largo, que se haga pesado y que la gente pase por aquí y no lo escuche. Por lo tanto, hoy seguimos con la reencarnación, pero antes me gustaría saber si habéis hecho alguna práctica para mejorar vuestra vida. Ahora tenéis ya muchas herramientas y lo podéis hacer porque os he dado las herramientas de los 7 principios universales. Con estos principios podéis mejorar vuestra vida si queréis. No solo aprendiendo los principios, que eso es muy fácil si se estudia un poquito, sino poniéndolos en práctica, que eso ya es más difícil. ¿Y qué es ponerlos en práctica? Pues os lo voy a repetir por no sé cuántas veces ya que os lo he dicho, pero así se va metiendo poquito a poquito en la cabeza, lentamente. Y quién sabe, a lo mejor algún día lo ponéis en práctica y os dais cuenta de los beneficios que tiene el ser positivo para cambiar la vida de vosotros, de todo aquel que quiera. ¿Cómo se hace eso? Pues hay muchas formas, pero la más sencilla, pues no ven la televisión cada 2 por 3 las noticias que nos dan, que ninguna es buena, todo es malo. Ni escuchar la radio, que también todo es malo cuando son noticias. Yo no sé por qué tienen la manía de dar todas las noticias malas y ninguna buena. También hay noticias buenas en el mundo, ¿eh? No creáis. Ahora que una vez se puso en marcha un periódico que era de noticias buenas y no duró ni una semana. O sea que a la gente le gusta el morbo solamente, lo malo. No le gusta lo bueno por lo visto. Bueno, tenemos que esto, poquito a poquito y a fuerza de insistir, se vaya cambiando. Pues si no veis la televisión, las noticias, la radio y la prensa, tendréis mucho ganado para ir cambiando vuestra manera de pensar. Y pensar en lo bueno que os ha sucedido en la vida, pensar en lo positivo que tienen las cosas, no en lo negativo. No penséis siempre mal de las personas. Intentad ayudarlas si podéis. No odiéis a nadie, no tengáis envidia de nadie. Intentad amar lo más posible, porque a eso se viene a este planeta. Aprender a amar, que es lo que se hace en otros planos. Amar, ahí ya no se aprende. Ahí se practica en serio. No como aquí, que a este plano se viene a practicar. Porque cuando venimos de otro sitio se nos borra todo. No sabemos. Y aquí se tiene que practicar. Sí o sí. Por lo tanto, amigos, todos, intentadlo.
E intentarlo. No miréis siempre, no veáis siempre y no penséis siempre en lo malo de las cosas. Buscar también lo bueno. Y veréis cómo eso os ayudará mucho. Pasando al tema de la reencarnación, yo la semana pasada os hablé de lo justo, de lo injusto, de ese camino que elige cada persona en la vida para transitar por ella y cómo le va según el camino que haya elegido. Personas que nacen en un mismo pueblo, eligen carreras, estudios diferentes y van por caminos muy distintos. Que eso no quiere decir ni bueno ni malo. Eso quiere decir diferente. A uno le va de una manera, a otro le va de otra, según haya escogido. Con eso que se demuestra, con eso se demuestra que cada uno es libre de escoger su camino. Nadie le obliga. Por lo menos en este plano. Nadie te obliga. Ni tus padres pueden obligarte si tú no quieres. Si te rebelas y dices, yo no quiero estudiar, pues, yo qué sé, profesor de instituto. Yo quiero ser periodista y voy a ser periodista. Y si se lo propone, será periodista, aunque sus padres digan que ni hablar, que quiere que sea profesor de instituto. O sea que depende de cada uno de nosotros. De cada uno. Y eso lo digo para que después no vengan los que se quejan de la vida. Que los hay a millones y millones y millones. Siempre quejándose de la vida que han hecho. Y siempre echándole la culpa a los demás. Porque nosotros nunca la tenemos, ¿eh? La tiene el otro. Nosotros jamás tenemos la culpa de nada. La culpa de nuestros padres, la culpa de quien nos crió, la culpa del coche que nos atropelló. Aquí estoy yo que me atropelló un coche. La culpa siempre es del otro. ¿Se habéis fijado que chocan dos coches y salen los dos conductores como fieras acusándose? La culpa es tuya, tú porque has pasado en rojo, no, eras tú que te has cruzado. Nunca la culpa, nunca, es de uno, siempre es del otro. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla. Menos mal que eso en otros planos no existe. La justicia divina, eso no lo deja pasar tan fácilmente. Sabe de quién es la culpa. Y nosotros cuando nos vamos al otro lado, también lo sabemos. Ahí sí que lo sabemos. Pero bueno, esperemos que todavía no nos hemos ido, sigamos aquí y sigamos aprendiendo, que a eso venimos. Y sigamos practicando, que a eso venimos. Practicando el amor. El vivir en paz, que es algo maravilloso. El vivir en concordia y en armonía con todo el mundo, que eso también es fabuloso. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo un día os hablé y os dije que Buda había dicho que el dolor es algo que está ahí y no lo podemos evitar, pero que el sufrimiento, eso sí lo podíamos evitar, eso era evitable. ¿Cuál es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento? El dolor es cuando uno recibe un golpe duro de la vida, como por ejemplo, que a uno se le muera un hijo, un ser querido. Uno cuando le ocurre algo así, siente un dolor fuerte dentro de sí. Y Buda decía, eso no se puede evitar. Está ahí hasta que poco a poco y con el tiempo va desapareciendo. Y entonces el sufrimiento, ¿qué es el sufrimiento? Muy sencillo. El sufrimiento es
las ideas que nosotros nos vamos formando alrededor de ese dolor que tenemos. El ejemplo que os he puesto. A alguien se nos muere un hijo. Dios no lo quiera, pero la vida es así. Se tiene que morir alguna vez, los hijos, los padres y todos. Bueno, pues se nos muere un hijo. Vamos a suponer que la madre, porque normalmente la madre es la que sufre más la pérdida de un hijo. No quiere decir que el padre no lo sufra, ojo, no lo vayáis a atacar ya. Pero siempre se ha dicho que la madre es quien más lo sufre por haberlo llevado en sus entrañas y es la que sufre el dolor más fuerte. Bueno, pues si esta madre a quien se le ha muerto ese hijo, aparte del dolor que tiene, empieza su cabecita a darle vueltas y a decir, ¿y yo por qué no lo habré cuidado mejor cuando estaba vivo? ¿Y yo por qué no lo atendí mejor? ¿Y yo por qué no le hice caso cuando me dijo tal cosa? Y yo, y va poniendo capas y capas de sufrimiento encima de ese dolor. Porque cada vez que nosotros vamos pensando, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro por ese hijo? ¿Por qué no lo ayudé cuando me lo pidió? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es sufrimiento agregado. Sufrimiento agregado a ese dolor. Y no tenemos por qué echarnos la culpa normalmente de este tipo de cosas. Las cosas son como son. Y uno lo que tiene que hacer cuando ocurre algo así es no culpabilizarse, y dejar que ese hijo que se ha ido al otro lado, dejar que se vaya tranquilamente, sin culparnos por nada, y deseándole que encuentre la felicidad, la luz a la que tiene que ir, a ese amor que en otro plano le está esperando. Esa es la manera de no poner sufrimiento agregado a ese dolor. O sea, es nuestra cabecita, como siempre, la que proporciona esa dosis más de sufrimiento a esa persona, sea quien sea. O sea que cuando nos ocurra algo grave de este estilo, no nos culpabilicemos. Perdonémonos, perdonar, rezar, orar por esa persona que se ha ido, desearle la felicidad y que encuentre lo antes posible la luz. Y no pongáis más sufrimiento en vuestras vidas. Eso es lo que quería decir Buda cuando dijo que el dolor estaba ahí, no se podía evitar, pero el sufrimiento sí. Bueno, espero que esto os haya quedado claro y además si algún día pues ocurre algo en vuestras vidas de lo que estoy hablando, de lo que os estoy diciendo, lo pongáis en práctica y veréis cómo os evitaréis mucho sufrimiento innecesario totalmente. Ahora os quiero hablar de algo que es bastante interesante dentro de la reencarnación. Reencarnar, como ya sabéis, es volver a encarnar en este plano físico. ¿Quién reencarna en este plano físico? El alma. El alma entra en un cuerpo que está diseñado para ese alma y viene a este plano a seguir aprendiendo. Bueno, pues hay un tema que es algo peliagudo, que es el tema del suicidio.
El suicidio es algo que no está nada, pero nada bien visto en ninguno de los planos de existencia. ¿Por qué? Muy sencillo. Lo vais a entender enseguida. Cuando alguien viene al plano físico y encarna, ya viene con un plan de vida muy determinado. Viene a aprender determinadas cosas que después le servirán para su evolución como alma en otros planos. Claro, si uno los problemas de la vida llegan a atosigarle tanto y a desesperarle tanto que prefiere suicidarse, ¿qué ocurre? Pues ocurre que rompe ese plan de vida que ya tenía propuesto hacer en este plano físico, lo rompe y no lo puede realizar, porque se marcha antes de lo previsto. Estos seres, estas almas, cuando llegan al siguiente plano, después de desencarnar, pasan un tiempo considerable en ese plano sin encontrar la luz y sin encontrar el amor que buscan por haberse suicidado, por no haber tenido la valentía de seguir en esta vida y de afrontar todos los problemas que la vida conlleva. Y ahí está un largo tiempo, hasta que por fin consigue despertar y os lo digo claramente, vuelve este ser, esta alma, vuelve a reencarnar para poder vivir esos años que él ha truncado de su vida en este plano físico. Si él tenía que vivir, vamos a poner 80 años y se suicida a los 40, este alma tiene que venir a la tierra, a este plano, y vivir otros 40 años, esos 40 años que le faltaron por vivir porque decidió suicidarse. Y no tienen un pase a la otra vida agradable los que se suicidan, sino que su periodo de espera hasta que vuelven a reencarnar no es nada, pero nada agradable. Si lo supieran, yo me supongo que no lo harían, no se suicidarían. Aquí hay que estar el tiempo que se ha programado que esté, que lo ha programado o uno mismo, o también hay en otros planos lo que se llama la junta kármica, que son también los que deciden junto con ese alma que va a encarnar, los que deciden el tiempo que va a estar en la tierra, en esta escuela, lo que va a aprender y a qué edad se tiene que volver al otro plano. Esto, claro, cuando uno lo oye por primera vez, pues dice, madre mía, menudo cuento nos están explicando. Pero no, no es un cuento. Los mediums, que tienen bastante conexión con los espíritus, nos lo han dicho. Los mediums auténticos, los verdaderos, no los que se dedican a hacer espectáculo. Esos no. Los auténticos mediums, como fue la Blavatsky, muy conocida en el mundo, fundadora de la teosofía. O sea que esto era algo que yo os quería explicar
para que lo tuvierais claro. O sea, que ahora ya sabéis qué es el dolor y qué es el sufrimiento. Eso que podéis editar. Y también sabéis que nadie se debe suicidar. Nadie tiene derecho a suicidarse. Ya que cuando vino aquí, no vino con ese propósito, sino todo lo contrario. El de llegar a este plano, aprender aquello que tenía que aprender y mejorar y volver a su verdadera casa, a su verdadero hogar, a la luz, al amor, a ese estado de conciencia que tiene una vibración mucho más alta que la que tenemos en el plano físico. Porque la diferencia que hay entre los planos es el estado vibracional. Cuanto más alta es la vibración, más elevado es el plano. Pero bueno, todo esto os lo iré contando poquito a poquito, para no crearos dolores de cabeza. Leer libros de este tema. Aprender. No os quedéis con lo que os digo yo. Estudiar, o mejor leer, para que así no sea pesado. Leer mucho. Libros de este tema, y no me refiero a la reencarnación, me estoy refiriendo a la metafísica en general, y aprender. Aprender, darle ahí a la cabeza, buscar lo que tiene lógica o no, lo que tiene sentido común o no, analizar. ¿Esto para qué? Para no creeros siempre todo lo que os dicen. Para que vosotros lo descubráis por vuestros medios. Para que estudiando y leyendo se encienda en vuestro cerebro esa lucecita que os dice, esta es la verdad. Esto tiene un sentido. Esto tiene una lógica. Esto puede ser verdad. No porque me lo ha dicho tal o cual, sino porque yo lo he descubierto. Sí, así es. Hay quien lo descubre en sueños, hay quien lo descubre estudiando, hay quien lo descubre pensando, cada uno a su forma, cada uno a su manera. Pero lo importante es descubrirlo. Y para eso no hace falta ser de la religión católica, de la religión budista, de la religión hinduista, islámica, ninguna. No hace falta ser de ninguna religión. Hace falta pensar, darle a la cabeza. No decir cuando os digan algo raro, esto no me lo creo, enseguida. Ni tampoco decir, esto me lo creo, enseguida. No. Pensarlo, analizarlo, darle vueltas a la cabeza, a ver qué hay ahí que pueda ser verdad en eso que estáis leyendo, en eso que os han contado. Eso es lo que hacían los grandes filósofos, como Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera, etcétera. Darle a la bola, que diría uno de los chiquitos jóvenes de hoy en día. Hay que darle a la bola, que para eso la tenemos, no solo para peinarnos. Tiene que servir para algo más. Bueno, amigos, aquí lo voy a dejar. Aquí lo voy a dejar. Lo hago cortito para que penséis, para que reflexionéis, para que le deis vueltas a la cabeza, para que leáis libros de este tema y para que sigáis aprendiendo y mejorando como ser humano, como persona, como alma.
por ahora, nada más. Yo me voy a despedir hasta la semana que viene, que vamos a hacer otro audio-vídeo con cortina incluida, hablando de la reencarnación. Otro vídeo hablando de la reencarnación. Y de un tema muy interesante. Ya lo veréis. La reencarnación colectiva. ¿Sabéis lo que es eso? ¿La habéis leído alguna vez? ¿No? ¿Sí? Bueno, pues la semana que viene os hablaré de ello. Un abrazo, amigos, a todos y que paséis una muy buena semana.